Ahora, entonces una relación entre esta posible default con un referendo revocatorio. Estamos combinando como lo político con lo económico. ¿Tú crees que tenga esa consecuencia de darse ese default que aquí el experto cree que no se va a dar? ¿Tú sí crees que se pueda dar? Estoy de acuerdo con Ramiro con que todas las condiciones indicarían, y la manera como PDVSA se ha ido organizando indicarían que no debería haber un default, no tiene por qué. Además las consecuencias de hacerlo serían terribles, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que los ideólogos como Serrano Mansilla no miden mucho esos aspectos técnicos, sino miden más la sobrevivencia política. Todos sabemos además que Serrano Mansilla es uno de los hacedores, de los pensadores de la guerra económica, del discurso de la guerra económica, que no ha calado porque, bueno, al final los índices de casa siguen altísimos y los índices de inflación están también por los aires. Los diputados del PCV lo saben, la base del PCV lo vive, o sea, todos son venezolanos y todos pagan y tratan de conseguir productos. Familia, porque si no es en la casa de él, es el de al lado. Absolutamente. Entonces un poco todas esas digamos, mensajes clave que desarrolló Serrano Mansilla con respecto a la guerra económica, pues no han calado porque no son ciertos. Pero de alguna manera él, que es un asesor que cobra por sus asesorías, pues se está viendo un poco arrinconado y está tratando de encontrar alguna estrategia que ayude a Maduro en un momento en donde se está viendo cercado por la convocatoria al referendo, pues lo ayude un poco a subir. Y en su pensamiento, en el pensamiento de Serrano Mansilla, una buena idea para esto sería, por ejemplo, bueno, llamar a un canje hostil de bonos. Yo repito, y en la nota del Nacional está bien claro, esta vez tengo que aclarar nuevamente que Serrano Mansilla es un hombre que escucha, que hace que Maduro lo escuche. Es un hombre que tiene injerencia en todo lo que son las decisiones del alto gobierno. Lo ha tenido sin necesidad de tener un cargo ministerial porque es español. Entonces, el hecho de que él no sea un ministro formalmente no significa que en el pasado y en el presente no haya tenido influencia y no la pudiera seguir teniendo. Es precisamente por eso que, digamos que hay como cierto divorcio entre lo que es el gabinete económico formal y las ideas de Serrano Mansilla. Lo que no quiere decir que Maduro no llegara a escucharlo nuevamente. Claro. Ahora, Ramiro, ella habla sobre una toma hostil de bonos, un canje hostil de bonos, un hostile swap sería como se llama, en inglés el término financiero. La propuesta de izquierdas económicas en la región ha sido muy eficaz en lo económico. Yo creo que no es verdad que no ha sido eficaz. Y es eficaz porque desde la CEPAL, la OIT, el PNUD, todos los organismos internacionales te dicen que ha sido eficaz en los objetivos que la izquierda se propone, que es erradicar pobreza, desigualdad, hambre, temas de vivienda, podemos ir citando. Y eso es ser muy eficiente y ser muy pragmático. Yo no le voy a dar nunca, regalarle el término pragmático a la derecha económica, porque ¿en qué es pragmática la derecha económica? ¿En la tasa de ganancia de una transnacional o se es pragmático en solucionar la pobreza de un país? Ahora bien, yo creo que se abre una nueva etapa en la cual la gestión es el nuevo tempo de la política económica. La gestión es fundamental. El caso, incluso cuando uno observa cómo Chávez, en ese golpe de timón, apelaba tanto a la eficiencia, el propio presidente Correa, él siempre dice que no le vamos a regalar la eficiencia a la derecha. Es la izquierda la que tiene que gestionar y distribuir los recursos. Y además creo que se abre una etapa fundamental que es generar nuevas riquezas. Me parece que se dio una etapa fundamental de reapropiarnos de la riqueza. Esa es la tarea pendiente. Esa es la tarea pendiente. Se redistribuyó la riqueza. Y se reapropió, porque ya no se fugaba. Primero hay que reapropiarse de ello. Es una disputa fuerte, eficaz, se ganó. A partir de ahora se distribuyó. Y creo que la siguiente fase es justamente generar nuevas fuentes de riqueza, teniendo en cuenta que hay una restricción externa económica mundial que le afecta a todo el mundo, no solo a los países de América Latina progresistas. Por lo tanto, se hace más imperativo que nunca generar nuevos modelos productivos generadores de riqueza, que además logren distribuir, porque ese es el reto de la izquierda. A la izquierda no solo le hace falta crear un modelo productivo, que es importante para producir, sino además lo tiene que hacer con nuevas reglas del juego, porque tiene que incorporar a la pequeña, a la mediana empresa, al poder popular. Es decir, no solo hay que crear un nuevo modelo productivo, sino hay que democratizar el aparato productivo. Y ahí el reto y la dificultad. El neoliberalismo, la derecha internacional, lo arregla de otra manera. Crea una única empresa que es la que produce. No, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, antes en Argentina, hay que construir producción, generar producción. Aquí se observan con los motores productivos en Venezuela, pero además es una cuestión de actores, no solo es de motores.
Es una cuestión de motor, pero también de actor, porque si no, no se democratiza el aparato productivo. Y hay que tener en cuenta que estos procesos se diferencian de los del pasado, justamente porque la idea es que se distribuya la riqueza. Hay que generarla y distribuirla. Y es un reto difícil, no es fácil. Ustedes aquí en Con Todo y Pesini por lo visto este interesante debate que tenemos sobre estas declaraciones que yo creo que las puedo decir que son tuyas, Blanca Veraza, por lo menos este artículo, y con Ramiro Molina, economista profesor, analizando algunas cosas. Yo dejé una pregunta al aire que por qué si el precio del petróleo está subiendo no se está reflejando en los anaqueles ni en las colas. Antes de eso, yo quería comentarle a ustedes que cuando terminó el negro, hablaron Ramiro y Blanca, y dijeron, bueno, viste que si estamos de acuerdo, y dijiste, sí estamos de acuerdo, pero que lo pongo tú en tus propias palabras, pero ¿qué pasa si el presidente le hace caso a este asesor? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, es un peligro que le haga caso a este asesor, obviamente, ¿no? Pero además este asesor, digamos que no fue que llegó así como que con una carpetica nada más como nosotros pensamos. O sea, él se trajo a Alejandro Vanoli, que es el ex presidente del Banco Central de Argentina, quien además está invitado para un foro que ha salido por las redes sociales. Este que tú lo reseñaste, aquí está. Sí, en mi Twitter. En tu Twitter está Dilemas económicos en América Latina, consumo, producción, desarrollo, subjetividad económica, también política cambiaria tributaria, la economía venezolana. Aquí está, entonces también está el expresidente del Banco Central de Argentina. Ese foro sí va a ser hoy, pero realmente lo van a hacer mañana, lo van a hacer realmente es mañana. Viene invitado para ese evento, pero las informaciones que yo tenía era que también venía para reunirse, digamos que para ir en ese grupo con Serrano Mansilla a conversar con el presidente Nicolás Maduro sobre esta posibilidad. Ahora, este asesor está aquí formalmente, llamó a Argentina, mira, tú estás asesorando PDVSA, hay una nueva presidencia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bueno, las informaciones que tengo, y me la dio el jefe de información económica del diario La Nación de Buenos Aires, es que Vanoli aclaró que él no es asesor de PDVSA y no es asesor del Banco Central. La nota del Nacional en ningún momento dice que eso sea así, dice que simplemente está aquí en Venezuela invitado por Serrano Mansilla. Y creemos que, sí, o sea, la fuente me lo dice, se van a reunir con el presidente Maduro. Antes de ir entonces a las preguntas, porque estoy un poco enredado, el gobierno tiene 3 asesorías, los motores, por un lado, PDVSA con el Elogio del Pino manejándolo por otro, y entonces este asesor español con todas estas personas que vienen del extranjero. ¿Cómo se toma una decisión cuando tienes 3 fuerzas tan distintas y pensamientos tan distintos? Le digo a Ramiro, le tiro la pregunta a Ramiro. No, bueno, creo que estaba preparándome para tu pregunta original. Pero ciertamente tampoco puedo evadirla, ¿no? Es obvio que el gobierno estaba en un dilema, o en dilemas simultáneos por el gran rango de incertidumbre que tiene y la poca convicción sobre exactamente qué hacer. Entonces, y creo que eso no va a cambiar de la noche a la mañana, y creo que los cambios de gabinete reflejan un poco alguna ambigüedad en los discursos, pero y señales que a veces parecen contradictorias, que te ratifican que hay un nivel de confusión, de incertidumbre, tal vez no de convicción absoluta para ir en una dirección o en otra. Eso puede ser malo y puede ser bueno, porque también dice que está abierto, que el campo está abierto para tránsitos que pueden ser insospechados, ¿no? En algún momento dado. Pero volviendo a tu pregunta original y conectándola con esa. Dame un segundito, Blanca. Muchos asesores piensan de que el gobierno, y lo dicen todo el tiempo, que está atrapado en una ideología que no lo deja tomar decisiones correctas para salir de la crisis. Entonces, podríamos tener 2 soluciones pragmáticas con una de ideología. Esto es lo que está pasando entre estas 3 asesorías, y que se tienen que tomar decisiones a la final. ¿Quién toma esa decisión además? Nicolás Maduro. Así, él solito. El presidente toma las decisiones solo. Tiene tanto poder así. No tiene más asesores ni afuera ni aquí. El presidente tiene, digamos, gente en la que confía plenamente, y Serrano Mansilla por 3 años así lo ha sido. Sin embargo, el presidente también se ha dado cuenta que esas asesorías no han surtido su efecto positivo en la economía. Lo vemos en las largas colas, en los altos precios, y el presidente también se ha dado cuenta que quizá en algún momento, los consejos, los planes bien estructurados que le entregó, sobre todo el último que se le entregó, que entregó desde la vicepresidencia de la área económica, pudieron haber surtido efectos si se hubiesen realmente aplicado, como por ejemplo, solamente por citar uno, lo que tiene que ver con la revisión de todo lo que son las importaciones ficticias y las sobrefacturaciones, pero también con lo que tiene que ver con, por ejemplo, el precio de las tarifas de los servicios
como teléfono y electricidad. Y obviamente también la unificación cambiaria, que acabaría también con tanto arbitraje cambiario. Que creo que están muy detrás todos los motores y todos los que están detrás de todas esas ideas. Están muy alineados, pero Serrano Mancilla está en contra de esto. Ok, ahora sí te dejo responder la pregunta original y después vuelvo a Blanca sobre por qué si está subiendo tanto el precio del crudo no se está reflejando en los anaqueles. Voy a hacer la transición con la pregunta anterior. Si buscamos señales concretas, tangibles, de cómo se están dilucidando esos dilemas, en el área cambiaria, por ejemplo, tenemos una señal bien concreta. Han deslizado el precio del CIMADI. Blanca, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no hay los productos que queremos en los anaqueles todavía? Bueno, creo que Ramiro tiene razón en lo que está diciendo, los indicadores además lo muestran, los indicadores también muestran que ha habido una reducción del gasto público importantísima. Bueno, cuando un gobierno reduce gasto, obviamente se siente en lo que es el dinero circulando en la economía. Estamos viendo además largas colas, entre otras cosas por la inflación. Antes la gente podía acudir a un bachaquero, la clase media podía perfectamente acudir a un bachaquero y comprar un kilo de harina, un kilo de café, un kilo de lo que fuese. Pero ya está incomprable. Pero ya no se puede porque los precios se han disparado de una manera de verdad que no hay ningún país del mundo que tenga la inflación que tiene Venezuela. Y eso se ha convertido en un cliché, pero es la realidad. Entonces por eso estamos viendo muchas más colas. Pero además hay menos mercales y hay menos Pedeval abiertos. Y obviamente los bicentenarios tampoco están funcionando. Entonces esa cadena de subsidios ya no es solamente el subsidio de la clase media que no existe, que era Cadivi. Sino que ahora los subsidios a la clase pobre no están llegando. Y Mercal era un subsidio indirecto, pero que llegaba a la población, a la mayoría de la población que es pobre. Venezuela es un país pobre, pues, donde su población, la mayoría de la población gana sueldo mínimo, está dentro de la economía informal. Bueno, pero la canasta alimentaria máxima, no la mínima, serían 16 sueldos mínimos que se necesitan. Pero mira, tengo un minuto para cada uno para despedirnos, así que necesito que por favor me hagas un resumen con tu artículo. ¿Tenemos peligro de default o no? ¿Qué va a pasar? ¿Tienes un escenario para la pregunta? Bueno, creo que esta nota que publica hoy el Nacional es un poco, también llama un poco la reflexión del gobierno y del presidente Nicolás Maduro. En la segunda parte de la nota se establecen cuáles podrían ser las consecuencias que digamos que un cambio hostil podrían traer para todos los venezolanos, no solamente para la gente de la oposición y del gobierno. Esto no se trata de oposición y de gobierno, se trata de Venezuela, que es una sola. Y bueno, es un llamado a la reflexión, sobre todo el presidente Nicolás Maduro, con todo respeto, que por favor tenga cuidado con los asesores y a quien escucha. En Venezuela hay muy buenos economistas, muy buenos técnicos, el Banco Central, Finanzas, sigue teniendo excelentes técnicos, PDVSA también, que los escuche, que ellos saben lo que tiene que hacerse. Ramiro, tu